¿Qué es lo primero que un quiteño dice cuando algo le molesta? Te voy a demandar. ¿Qué es lo primero que un guayaquileño dice cuando alguien le molesta? Te voy a matar. ¿Cómo el quiteño le roba a una persona en cualquier momento? Mediante una argucia legal. ¿Cómo un guayaquileño le roba a cualquiera que pasa por la calle? Mediante un cuchillo, una pistola. ¿Cómo llegamos a tener en Quito y en todo el Ecuador ahora la justicia más corrupta del mundo? Los jueces más corruptos del mundo, lo dice la prensa internacional. Para eso tenemos que remontarnos a los antecedentes histórico-culturales que vienen desde la conquista española. En la conquista española, los terratenientes, los conquistadores, eran la ley. Nadie estaba por encima de ellos. Luego tuvimos una época de la colonia donde el cura y la iglesia eran la ley. Nadie estaba por encima del cura y de la iglesia. Cuando llegamos a la época republicana, comenzamos a inventar leyes y comenzó a decirse que nadie estaba sobre encima de la ley. Entonces las elecciones y los candidatos especialmente se convirtieron en semidioses. Las leyes que se fundaban básicamente en la ignorancia de la gente. La ley la sabían unos pocos, pero era obligatorio para todas. Este desconocimiento de la ley y este conocimiento de unos pocos de la ley es el que permitió esa corrupción que ahora nos es insoportable. Y los que estudiaban la ley lo estudiaban precisamente porque querían aprovecharse de que el común y corriente de la gente no estaba al día en las leyes, y entonces tenían entre ceja y ceja que el que hace la ley hace la trampa. El que hace la ley es el asambleísta, el juez o el abogado o el fiscal. Todos hacen la trampa. Entonces los abogados, los fiscales, los jueces se convirtieron en lo que ahora nos es evidente y nos salta a la vista por todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. Eran y son esencialmente corruptos. Y si no son corruptos, son corrompibles. Y si no son corrompibles ni corruptos, son los que corrompen a otros. Este es el problema desde el punto de vista histórico-cultural. Para entender cómo llegamos a esta dimensión que estamos viviendo hoy en Ecuador, en que el presidente de la Corte Suprema de Justicia compraba y vendía sentencias por miles de dólares a los narcos. Entonces tenemos que el factor económico se volvió fundamental en este proceso de corrupción de la política. En un principio, los que más tenían plata eran los terratenientes. Luego comenzaron a tener mucha plata los comerciantes, los exportadores, hasta el día de hoy. Le siguieron los banqueros, que llegaron inclusive a apropiarse de todos los medios de comunicación o de la mayor parte de los medios de comunicación en el Ecuador.
A los banqueros les siguen hoy día aquellos acreedores que son desde los gota a gota que te ofrecen dinero sucio del narcotráfico para que los pagues cada día, o las empresas importadoras que te dicen que te ofrecen un crédito, inclusive las empresas constructoras te ofrecen un crédito. Los acreedores se convirtieron en el poder, en los dueños de la vida y del futuro de otros ecuatorianos. Así fue como la codicia se convirtió en coima, en soborno, en interés, en mora, en estafa y múltiples formas. Y gracias a que existían leyes que pedían y permitían eso, y que habían abogados que podían cobrar lo que les adeudaban los clientes a los bancos, a las empresas importadoras, etcétera, etcétera. Los abogados dejaron de ser individuos que practican la justicia para practicar fundamentalmente la intimidación. Se volvieron lo que ahora son los denominados cobradores de las vacunas, los chantajistas, los extorsionadores. En eso terminaron y se convirtieron los abogados de la República del Ecuador. No todos, pero muy buena parte, y la muy buena parte de esos abogados fueron los que mancharon el nombre a esa profesión. Pero no se contentó ahí el problema, no se quedó ahí el problema. El problema es que también la política, el poder, la vanidad, la política se convirtió en problema y afectó a la justicia. La política que desde el año 1830 la hacen los partidos políticos. Durante la época de la colonia la hacían el rey, los virreyes, los presidentes de la Real Audiencia y los terratenientes. Hoy los partidos políticos se juegan la vida en campañas electorales y en elecciones. Así como antes en el aspecto económico lo que se debatía era el conflicto entre pobres y ricos, y desde el tiempo en el factor histórico-cultural el problema era el que sabe y el que ignora, entre analfabetos y alfabetos, y todavía más el que conoce de la ley contra el que no conoce. Hoy, en ese momento, la política, que quiere decir esencialmente elecciones y campañas electorales, que quiere decir publicidad, que quiere decir dinero, comprar y vender conciencias, comprar y vender votos, se convirtió en uno de los factores más importantes de la justicia ecuatoriana. Entonces, los caudillos, los militantes, son los que comenzaron a determinar qué es lo justo y qué es lo injusto, qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Y una vez que llegaron al poder, que era su sueño, su objetivo, apropiarse del futuro de todos los ecuatorianos, de los recursos naturales del país, de la mano de obra, de los salarios, de la mano de obra ecuatoriana a través de salarios, a través de el futuro de los ecuatorianos, a través del endeudamiento, de
poder disponer de cómo se utilizan las carreteras, la energía eléctrica, el internet, todo lo que tiene este país, esa posibilidad de poder tener lo que se llama poder en un país, que no es lo mismo que tener poder en el siglo XIX o en el siglo XX. En el siglo XXI, el hecho de que nosotros los seres humanos dependamos día y noche del celular, le ha dado a los medios de comunicación que manejan la internet, Facebook, todas estas redes sociales, y a los políticos la posibilidad de convertirse en semidioses, en individuos que pueden disponer de la vida de cualquier otro ser humano de su país. Estos políticos comenzaron a utilizar la justicia fundamentalmente para la persecución política, y ahí es cuando se desestimó, se desapareció la justicia. Cuando usted utiliza la justicia para vengarse, para perseguir, como lo hizo Lenín Moreno, como lo hizo Guillermo Lasso, como lo están haciendo ahora la fiscal de Ecuador, la fiscal general, entonces no solamente que se procura que esa gente vaya a la cárcel, sino que fugue del país, y si es posible que se suicide, o sea, que se extermine o que desaparezca. Tras todo este juego político, el pecado que manda se llama vanidad. Tras aquel factor económico que determina la justicia en Ecuador, el pecado que manda se llama codicia. Y tras ese factor histórico-cultural que nos ha dejado como tara cultural, como tara social, la corrupción, el pecado que manda se llama miedo. Muchas gracias.